Ojo, no es obligación que el empleador te supla esa incapacidad. Lo que hace el empleador es radicarla y repercutir contra la EPS para que ella te pague. Recordemos que el día 120 más o menos al día 150 incapacidad, la EPS tiene que emitir un concepto favorable o desfavorable para que la persona siga incapacitada o la califiquen por pérdida de capacidad laboral. Puedes interponer una acción de tutela de manera personal contra el empleador y la EPS. Él tendría derecho a que se juntaran esos 5 contratos y sobre ese valor le paguen la incapacidad. Si ganas un peso más de un salario mínimo, te pagarían al 66.6%. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti. Hoy estaremos hablando de un tema fundamental, bastante importante, y es el tema de las incapacidades médicas. Todos en algún momento hemos pasado por alguna situación, lamentablemente, en la que nos hemos tenido que incapacitar, pero algunas personas han tenido estas incapacidades por un tiempo más prolongado. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe de actuar? Pues en este podcast trataremos de hilar y responder algunas inquietudes. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @glegalco. Para hablar de este tema tan importante me acompaña nuestro abogado David Tovar. Él es abogado laboral, especialista en seguridad social. David, bienvenido al podcast A lo Legal y gracias por estar con nosotros en este espacio. Hola Milton, ¿cómo vas? Espero que estés muy bien, igualmente a nuestros oyentes. Un gusto estar aquí para poder despejar muchas dudas. Bueno, David, entremos en materia. El tema de las incapacidades laborales. Primero definamos qué es una incapacidad laboral, es decir, por alguna enfermedad de origen laboral, o qué es una incapacidad por alguna enfermedad de algún origen diferente. Listo, sí señor. Recordemos que en Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral. Este tiene un subsistema que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que nos protege contra contingencias de origen común. Es decir, digamos un ejemplo como para palabras más castizas, David. Es decir, hay una regulación para temas de incapacidad generales, ¿de acuerdo? Y hay digamos como un subtema para las incapacidades de origen laboral, ¿de acuerdo? Sí señor. Nosotros la conocemos, o en la calle se conoce como las ARLs, Administradoras de Riesgos Laborales, que protegen contingencias de origen laboral. Ok. Es decir, digamos, aunque suena un poco lógico, por decirlo de alguna manera, decir incapacidades laborales, hay otro tipo de incapacidad que no dependa netamente de laboral, pues digamos un ejemplo, una labor. Porque ¿a qué me refiero? Resulta que una persona de pronto puede cotizar su salud de forma independiente, pero no tiene un vínculo laboral. Aquí es donde ya se empieza a generar otro tipo de incapacidad por algún tema de enfermedad diferente. No, señor. Los cotizantes o tipos de cotizantes son las personas que son dependientes, es decir, tienen algún empleo, o los diferentes tipos de independientes, está el de prestador de servicios, el voluntario y el informal. Pero para estos dos tipos, igualmente rige el tema de la incapacidad médica de manera general o laboral. Pero si yo no trabajo, pero igualmente yo cotizo salud, ahí me toman que como independiente. Ajá, en ese caso te protege contingencias de origen común y usted, si en caso tal se llega a incapacitar, por ejemplo, porque se cayó en la moto, por ejemplo, en un accidente de tránsito, la EPS le respondería a usted. Pero si usted dentro de la labor estaba trabajando, la ARL es quien te cubre ese riesgo. Pero ahí no entraría, pues bueno, puede que me vaya un poco del tema, pero ahí no entraría el tema del SOAT, el seguro de la moto. Sí, claro, o sea, entran los dos. El SOAT porque es un accidente de tránsito, Okay. se acaba el cupo, regularmente pasa, y la EPS es quien toma el tema de los gastos. Tenemos conocimiento, David, ¿cuánto es el cupo del seguro de las motos? En este momento no lo tengo muy claro, pero sí tiene un cupo más o menos de 20 salarios mínimos. Listo, David. Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuál sería ese trámite o las recomendaciones que las personas deberían de tener en cuenta para interponer un proceso porque la EPS no le pagó la incapacidad? Te pongo un ejemplo de un caso que nos llegó a través de redes sociales. La persona adquirió una enfermedad
por su proceso, digamos, por ejemplo, por sus trabajos repetitivos en su organización, pero ya independientemente sea la ARL o la EPS, se han pasado ahí como que no, usted responde o usted responde y pues, finalmente a la persona no le han cancelado ese tiempo de incapacidad o lo que le corresponde por estar incapacitada. ¿Cuál es el proceso que esta persona debe de llevar o de los documentos que debe de alistar, qué se debe de hacer? Bueno, recordemos que en primera instancia, si eres empleado y te brindan una incapacidad médica, te la expiden, usted lo tiene que llevar al empleador. El empleador realiza la transcripción de la incapacidad y una vez esté transcrita, la radica formalmente para que te pague el tema de los días que te dieron de incapacidad. Ojo, no es obligación que el empleador te supla esa incapacidad. Lo que hace el empleador es radicarla y repercutir contra la EPS para que ella te pague. En el caso tuyo que se esté demorando mucho el tema de la incapacidad médica, puedes interponer una acción de tutela de manera personal contra el empleador y la EPS. Este término no puede superar de más de 6 meses desde la expedición de la misma. Como independiente, usted mismo tiene que hacer el mismo trámite. Entonces usted transcribe la incapacidad, la radica y si no te la pagan con mayor veracidad, puedes hacer una acción de tutela, como te dije anteriormente, teniendo en cuenta los 6 meses, que es el principio de inmediatez para interponer una tutela. Pero esos 6 meses, desde el momento en que se me termina la incapacidad, por ejemplo, yo me incapacito el 1 de enero del 2026, supongamos, Sí. al 30 de marzo del 2026, es decir, estuve incapacitado 3 meses. Los 6 meses que me dices para la prescripción empiezan a correr desde el 1 de abril o desde el 30 de marzo o son desde el 1 de enero. Cada incapacidad tiene su término. La del 1 de enero, si por ejemplo te dieron 30 días del 1 de enero al 31 de enero, supongamos, empieza a correr desde el 1 de enero esos 6 meses que te estoy diciendo para poder reclamar por inmediatez a través de una acción de tutela. ¿Qué pasa si transcurren los 6 meses y yo no genero esa acción de tutela o esa petición? Lo que tienes que hacer es lamentablemente irte por la vía ordinaria y realizar un tema pues de demanda ordinaria laboral. Se va a demorar mucho más tiempo y pues no es la idea, ¿no? Porque necesitas pues tu salario. David, hablábamos de 2 escenarios. Uno, donde yo soy empleado, es decir, donde yo tengo algún tipo de contrato indefinido, fijo, a término por hora y labor, que es donde el empleador efectivamente radica o transcribe esta incapacidad. Pero si yo soy independiente, esa radicación, ¿por dónde se hace? Eso se mete a la plataforma de mi EPS, eso se radica en alguna oficina física. ¿Dónde se radica eso? Mira que eso depende de cada EPS y de cada entidad. Por ejemplo, específicamente hablo de la EPS Sura. Es muy fácil, debes de ingresar tu portal, crear un portal y desde ahí realizar la transcripción y la radicación. Inclusive ahí puedes ahí mismo radicar la certificación bancaria para que te consigne la EPS ahí. ¿Esas consignaciones o ese valor aproximado corresponde a un día de salario o menos? Si está ganando un salario mínimo, supongamos si te incapacitan 31 días, te van a pagar la EPS 1.423.500, que es el salario mínimo del 2025. Okay. Si ganas un peso más de un salario mínimo, te pagarían al 66.6%. Ok, es decir, digamos un ejemplo, que las personas que son independientes, que liquidan o que cotizan por un valor superior al mínimo, pues así mismo le va a llegar también el tema del pago de esa incapacidad, ¿de acuerdo? Exacto. La única excepción de esta regla que dije anteriormente es para las licencias de maternidad. Para este caso sí se liquidan al 100%. Del valor que yo devengo. Del valor que usted cotiza como ingreso base de cotización. Ok, supongamos, hay algunos casos donde, por ejemplo, las personas se ganan, voy a poner algún ejemplo cualquiera, no quiere decir de que ese sea el valor exacto, pero yo me gano 4.500.000 pesos. Mi base de cotización está en 1.800.000. Ahí el ejercicio, ¿cuánto yo podría recibir por una incapacidad? ¿Los 4.5 millones o el 1.800.000 que es por el que cotizo? Como me lo estás diciendo, estás planteando una persona independiente. Ajá. Porque los 4 millones que me dijiste se multiplican por el 40%. Exactamente. Y ese 40% que ha resultado que da 1 millón y pico es el ingreso base de cotización. Sobre ese valor es que te va a llegar el valor de la incapacidad médica. Es decir, o sea, llegaría por 1.800.000. Sí, señor. Así es lo que, o sea, así es lo que yo cotizo en la planilla. Exacto, pero recordemos que este ejemplo que te di anteriormente es para las
que tienen licencia de maternidad. Si es un independiente que no tiene nada que ver con licencia de maternidad, se la liquidarían al 66.6%. David, hay también otro tema en donde las personas suelen confundirse y en muchos casos no saben a quién reclamar. Porque, me corriges claramente, la gente piensa que si, o bueno, no sé si así es completamente, si pasa 1 o 2 días es responsabilidad del empleador pagar la incapacidad. Si pasa más de 3 días en adelante es responsabilidad de la EPS. ¿Eso es cierto o cualquier día, si sea 1, es responsabilidad de la EPS cancelar? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un empleado. Entonces, Ajá. del día 1 al día 2 le corresponde a la empresa pagar, asumir al 100%. Del día 3 al día 180 a la EPS. Dependiendo del salario, ojo, si es un salario mínimo, el 100%. Si es un peso más, el 66.6%. Del día 181 al día 540 le corresponde al fondo de pensión pagar esa incapacidad. Y si pasa el día 541 hacia adelante, vuelve y la EPS retoma hasta que esa persona pues dejen de darle incapacidad o se pensione. 541 días, David, ¿son cuántos meses más o menos? Más o menos, estamos hablando que el año tiene 365 días. Serían más o menos 2 años. Sí, más o menos 2 años. Pero entonces ahí ya podría aplicar de pronto para solicitar una pensión por invalidez, ¿no? Sí, claro. Recordemos que el día 120 más o menos al día 150 incapacidad, la EPS tiene que emitir un concepto favorable o desfavorable para que la persona siga incapacitada o la califiquen por pérdida de capacidad laboral. Listo. David, hablemos en otros escenarios. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores independientes, como por ejemplo los médicos, que de pronto trabajan en un consultorio, trabajan en otro, tienen sus pacientes de forma independiente y tienen, ponle tú, 4 o 5 contratos. Ahí, ¿cómo se debe de hacer el pago de la seguridad social? ¿Deben pagar una planilla por los 5 contratos o por cada contrato debe pagar una planilla? Y en el orden de ideas, si se llegan a incapacitar, ¿quién o por cuántos contratos deben de pagar la incapacidad? Te pongo un ejemplo. Un médico tiene 5 contratos, cada uno por 2 millones de pesos. Por cada contrato paga una planilla, ¿sí? Entonces, cuando se incapacite le tienen que llegar 5 salarios mínimos o 5 bases de cotización por las cuales haya realizado el pago de la planilla. En ese caso, si él se llegase a incapacitar, él tendría derecho a que se juntaran esos 5 contratos y sobre ese valor le paguen la incapacidad. Ahora bien, es muy importante que ese médico esté afiliado en todos los 5 centros de trabajo, es decir, que tenga las 5 ARLs. ¿Por qué? Porque si por ejemplo está trabajando en Sanitas y le ocurrió un accidente en Comeda Medicina Prepagada y no está afiliado, ahí la ARL no le va a responder. Es muy importante saber esto y pocas personas lo conocen. Entonces hay que tener claro que en este caso estamos hablando antes de la reforma pensional, porque si se llegase a aprobar la reforma, ahí ya cambiaría la situación. Ok, pero digamos un ejemplo, en este contexto quien realiza el pago es la ARL, más no la EPS, según lo que te entiendo. Si fue un accidente laboral, se contagió de una enfermedad haciendo por ejemplo una cirugía, o si él adquirió por ejemplo algo que esté fuera del trabajo, la EPS cubriría lo común y la ARL en la parte laboral. Ok, traslademos entonces el mismo ejercicio, pero que entonces no sea un médico, que sea un ingeniero, un abogado, que tenga 5 contratos. Resulta que la incapacidad no fue por algo que le sucedió en su sitio de trabajo, sino que fue por una enfermedad común. No sé, le dio una gripa que se le extendió durante 6 meses y durante todo ese tiempo estuvo incapacitado. Ahí es la EPS quien debe pagar el mismo ejercicio y realizaría o recibiría el pago por esos 5 contratos o 5 planillas que está pagando. Sí, correcto. En el caso del ingeniero, del abogado que me estás diciendo, sí, tiene derecho, pero ¿qué pasa con las EPS? Las EPS liquidan mal esa incapacidad y regularmente toman 1 o 2 contratos, no toman los 5. También hay que estar muy pendientes en el tema de la historia laboral de esa persona, porque el fondo de pensión no suma esos IBCs extras, entonces hay que hacer una proyección pensional, pero eso lo hablaremos más adelante en otro podcast. Bueno, David, pues yo creo que hemos abordado
algunas de las situaciones incapacitantes que se pueden presentar. Recuerden, igual cada caso pues tiene su análisis independiente. Si ustedes están realizando o pasando por alguna situación en la cual ustedes crean o consideren de que se les estén vulnerando sus derechos, ya saben que se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden encontrar en cualquier red social como @glegalco. Ahí, además de este podcast, también van a poder encontrar otro tipo de videos donde aclaramos dudas de diferentes áreas del derecho. Manejamos derecho civil, derecho comercial, derecho penal, extinción de dominio, laboral, por supuesto. Entonces aquí en G-Legal ponemos la ley más cerca de ti. David, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. Eso es Milton. Yo soy Milton Medina, esto es A lo Legal, el podcast de G-Legal, y ponemos la ley más cerca de ti.